Señoras y señores, Dinosaurios en la Tele presenta. Pues buenas tardes amigos, dinosaurios y buenas tardes Camarena y buenas tardes Güero. Pues empezamos este programa que es un nuevo desafío que me están pidiendo esta semana, pero déjenme mejor que se los explique mi muchacha, porque yo soy muy bestia, entonces ella sabe bien. La tele, en esta ocasión me encargaron decirles que tenemos nuevos retos, los cuales no los podemos completar sin su ayuda. Es por eso que estoy aquí solicitando su apoyo. ¿Y cómo es eso? Bueno, nos piden una cantidad de estrellas que debemos reunir y aquí es donde requerimos de su ayuda. Tenemos una cuenta Spin Oxo, mediante la cual nos pueden apoyar mandando estrellas para seguir teniendo este espacio que finalmente es de todos. Les voy a dar los datos de Spin Oxo. La cuenta es 4217 4700 9169 8031. Va de nuevo 4217 4700 9169 8031. No lo olviden, sabemos que contamos con ustedes. No es necesario grandes cantidades, solo el espíritu de aportar. Muchas gracias por su atención y sigamos disfrutando de el programa. Y así sabe explicarlo, no como yo, que estoy todo atarantado. Bueno, pues esto se trata de que, ya les he explicado en otras ocasiones, nos están abriendo las puertas para llegar más lejos, para llegar a que nos vea más gente, para llegar a otras partes del mundo, y pues ya que llegamos hasta Huipulco, nos está yendo bien. Y en esta parte le hablé a Camarón porque quiero que nos platique. Él escribió un libro. ¿Te acuerdas, Güero, que escribió un libro? De todo sí, lo inclusive, como camarógrafo. si hay chance, a manera de introducción, tengo una entrevista que le hizo López Dóriga. No sé si sea posible pasarla como introducción. Son casi 8 minutos, pero la puedes cortar en cuanto creas. La voy a pasar. Para que la vean y sea. Un querido amigo, ¿hace cuántos años trabajamos juntos? Camarón. Hace 40. Poco más. Armando es un camarógrafo profesional extraordinario de noticieros, Televisa, ¿sí? Viajamos, recorrimos, cubrimos. Fuiste un ejemplo para mí, por ejemplo, tu intervención
en Vietnam con Roberto Navarrete, nos marcó a muchos camarógrafos porque queríamos repetir la experiencia. El tiempo después me puso en algunos lugares así. Sí, lo vi. Ya es que está publicando un solo, porque además sí es un extraordinario camarógrafo, pero es un cronista, porque ahí tenemos el chat de los reporteros de Ahí 24 tenemos. horas, que saludo a todos. Sí, y haces unas crónicas y todos te decíamos, haz un libro, haz un libro, haz un Así libro, es. porque tenemos una memoria además fotográfica, hablando de... Y aquí está, Mi vida a través de un lente, Memorias de un camarógrafo de noticias, por Armando Camarena Ibarra y prólogo de Abraham Sabludowski. Lo acabas de presentar en un lugar padrísimo, en la Porrúa del Bosque, ¿no? En la Porrúa del Bosque de Chapultepec el pasado sábado. El prólogo es de Abraham Sabludowski. Así es. Estuvo ahí, ¿no? Estuvo ahí. Sí, yo no estaba, fíjate, si no. Y aquí cuentas historias, pues, de las que nos son muy cercanas, sí, mira. Todos, Pérez Verduzco, hablas por supuesto de Jacobo, de todos los reporteros. Aquí está Guillermo Ortega. Aquí está Rita Ganem. Fernando Schwartz. ¿Dónde andaban aquí? Es Jaime Maussan. Aquí Jaime también, ¿no? Maussan, cubrimos el maratón del río Balsas. Sí. Uy, mira, Raúl García. Yo con Raúl García viajé a Argentina y a Chile. Y el gran Agustín Granados. Agustín Granados. Gran reportero Sí. y gran, extraordinario personaje. Así es, gran Y periodista. queridísimo amigo. En fin, cuéntanos tú, para que no te esté contando yo. Sí, es que... Pues Joaquín, tuve la fortuna de trabajar con los reporteros, con los mejores reporteros de televisión y aprendí de los mejores camarógrafos también, de los cuales tú también los conoces. Sí. Rodolfo Colorado, Ángel Cabrera, Alberto Sí. Madrigal, Mario Castro, Ricardo Peña, Con Henry todos Stone. trabajé. Con todos trabajaste. Y con ellos me formé, Agustín, con ellos tuve la oportunidad de aprender, de viajar. El libro trata de... es como un espejo para los camarógrafos de noticias que mientras yo estaba en la guerra de Yugoslavia, algún otro estaba en Irak, en fin, algunos me dicen que es como un espejo donde se ven reflejados Sí, los sí, camarógrafos. No, y nosotros. A los cuales les tengo muchísimo respeto, a todos los que toman una cámara, ya sea en el estudio, en alguna unidad. Sé lo que se siente la adrenalina del aire, del vivo, pero sentía más yo la adrenalina de estar en la guerra o en la Olimpiada o en el Mundial de Fútbol o en el terremoto de México. Esas historias vienen plasmadas ahí, Joaquín, y tratan de hacerle homenaje a todos mis compañeros reporteros, a mis compañeros camarógrafos, y se lo dediqué a mis nietos, a mis hijos y a mis hermanos, porque... Oye, tus hermanos que tienes 11. Tenía 12, pero ya nomás quedamos, me parece que 8, sí. Pero siempre recibí gran apoyo de ellos, de mis hijos, por supuesto, y mi esposa maravillosa, que siempre... Es que en este oficio, si no te aguanta tu mujer y tus hijos, Así es. no puede hacer uno nada. Y mi esposa soportó muchas cosas, ¿no? La guerra de Yugoslavia le pegó mucho porque pasaron un reporte en CNN donde salía yo corriendo en una carretera porque nos habían bombardeado y de inmediato me buscó y me localizó ya por la noche en el hotel y me decía, deja la cámara y regrésate. Y le decía yo, amor, de esto vivo, estar aquí me llena, la adrenalina Sí, es claro, mía. te entiendo perfectamente. Oye, y entonces no había celulares ni nada. No, no había nada de eso, ¿no? Sí. Con Mario Castro platicaba hace un rato qué hubiera sucedido si en nuestros tiempos hubiéramos tenido un celular No. cubriendo algún evento de esos, O ¿no? una antenita estas de internet. Así es. ¿No? Pero no teníamos nada. ¿Recuerdas que teníamos que buscar a los pasajeros Sí. de algún vuelo para que nos trajeran nuestro material a México? Sí. Y ya después nacieron las microondas, ¿no? Sí. No, Primero era película de 16 milímetros. que la teníamos que... La CP. Así es. CP16. CP16 y CP16R, la Auricon, por supuesto. No, la Auricon sí era un animalón. Pues ya ves que le decían la elefanta, ¿no? Sí. Y su iluminación, Agustín, que venía con, que le decíamos los cuernos de venado, porque eran 3 astas con unas lamparitas Sí. encima, ¿no? Que pesaban. Esa un era demonial.
La VR 3000, ¿no? Ajá. Ya de video de 2 pulgadas. Esa no la usamos en No, noticiero no, precisamente por el peso. Sí, porque tenía una camioneta nada más para ella. Sí. Imagínense, traía una maleta Samsonite atrás, en la espalda, además de la cámara, con los 2 rollotes de 2 pulgadas. Sí, era no sabíamos si nos pagaban por filmar o por grabar o por cargar, ¿no? Todo Sí, el porque equipo. además carga uno una cámara tiene un peso y a los 5 minutos ya subió de peso. Sí, ya pesó el doble. Y a los 10 minutos, y ahora córrele, y ahora mójate, y ahora que te empujan y que no te dejan pasar. Pero eso nos formó, Joaquín, todas Así es. esas dificultades, todo lo que encontramos en ese largo camino, nos fue formando hasta llegar a ser lo que somos ahora, ¿no? Sí. Personas nobles, personas decentes, trabajadores, Sí. que ahora ya, gracias a Dios, estoy jubilado, ahora ya me dedico a cuidar a Maya y a Santiago, mis nietos, en fin, y muy agradecido por la oportunidad que me das Hombre, de que tú se no me digas presente. eso si nos conocemos hace tantos años. Pues sí, pero eres un ejemplo para muchos de nosotros, ¿no? Ni que no, al contrario, tú que por ejemplo ya has hecho lo que yo no he hecho. Pero ya quedamos que hay tiempo y que lo vas a hacer. Sí. En fin, pues te recuerdo con mucho cariño, querido Camarón. Es que así le decíamos, Camarón le decimos. El camarón. A mi vida a través de un lente. ¿Dónde se compra? Está en exclusiva en Editorial Porrúa, en Porrúa, en las librerías Sí. Porrúa, o en línea en la Editorial Resistencia, Joaquín. ¿Tienes ahí el correo o algo? Sí lo tengo, pero Bueno, no lo tengo aquí. Luego me lo das. Claro y que yo sí, lo con digo, mucho ¿no? gusto. Sí. Querido Armando, usted eres un ejemplo de persona, de profesional, y ahora con esto solo ratifico que eres un extraordinario camarógrafo de noticias, pero aún eres una mejor persona. Joaquín, muchas gracias. amigo. Te agradezco mucho, No Joaquín. me des las gracias. Bueno, no te Yo te agradezco. las doy a Te ti. saludo con mucho cariño. Gracias, querido Armando. Gracias por Mi vida a tenerme través de un lente, de Armando Camarena Ibarra, con prólogo del querido Abraham Saludos. Abraham, saludos. Saludos. Gracias. Gracias a ti. Voy a los anuncios, y después de los anuncios el doctor José. Pues, ¿qué les parece? ¿Qué les parece todo esto? Hola, Polo, buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, Bueno, muchas gracias. Me No, recordaste muchas cosas. Muy agradecido, por supuesto, con Joaquín, un gran Claro. amigo, un gran profesional. Tuve también la fortuna de viajar con él, de trabajar con él, y siempre se portó como, pues, nosotros decíamos como un caballero, ¿no? Siempre atento y generalmente al final del viaje él tenía el detalle de hacernos un obsequio, no para nosotros, sino para nuestras esposas. Entonces, el trato y la deferencia que tuvo conmigo, pues me tienen muy agradecido, muy complacido, primero por su amistad y después por las cosas que dice de mí, ¿no? La verdad es que conmueve mucho. Yo no esperaba yo una respuesta así de mis amigos. Por supuesto, él lo decía al principio de la entrevista, que muchos de los reporteros con los que yo había trabajado me pedían que escribiera el libro, porque yo les había publicado en un chat que tienen los reporteros de 24 horas, les había publicado algunas historias y los comentarios eran generalizados en el sentido de, oye, termina, haz un libro, por favor, hace mucha falta, no hay mucha gente en el medio que haya escrito un libro. Por supuesto, entre los reporteros hay varios que lo hicieron. Recuerdo a Cintia Lara, a Carlos Villarrois, y algunos otros que se atrevieron y escribieron un libro y lo publicaron. En mi caso, alguna vez lo comenté aquí con los dinosaurios en la tele, a los que aprecio mucho, ¿no? A Polo, por supuesto, que fue un gran apoyo para mí cuando yo quedé fuera de Televisa, y Polo me acogió y trabajamos juntos en algunos proyectos, que algunos no se concretaron, pero hubo otro para el Museo de Antropología donde
a Polo lo llamaron para que hiciera la producción de algunos cortometrajes en Puebla y en Veracruz, me parece que a él le tocó esa zona, y a mí me mandaron al norte de México para cubrir lo que en la sala del Museo de Antropología se le llama los pueblos indios del norte. Y con gran satisfacción Polo terminó el encargo que le habían dado, y por supuesto yo terminé con el mío en el norte del país, y es un gran orgullo visitar el museo y ver que el trabajo de Polo y el mío se está exhibiendo en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Es algo que ya llevo en la sangre, porque desafortunadamente no muchos camarógrafos han tenido la misma oportunidad que yo tuve, pero al tenerla, mi principal pensamiento era dignificar al camarógrafo de noticias y al camarógrafo de televisión en general, porque no es fácil, no es nada fácil montarse una cámara o tomar una cámara de piso y hacer el trabajo que se requiere, sobre todo con los riesgos que eso conlleva, ¿no? Cubrir una guerra, cubrir una manifestación, y no digamos ahora mis compañeros que cubren cuestiones de narcotráfico y de seguridad, y los mandan a Michoacán, a Guerrero, donde la situación es muy difícil, pero siempre van y siempre cumplen. Entonces, parte del libro es tratar de dignificarlos, ¿no? Alguna vez yo dije aquí con Polo, y él estuvo de acuerdo, en que el camarógrafo de noticias es el escalón más bajo de la escalera para producir los noticieros. ¿A qué me refiero? A que tiene un sueldo muy bajo, a que está muy expuesto en cualquier situación, porque el camarógrafo tiene una cámara, pues, antes eran muy grandes, no sé si sigan usando las mismas, y siempre está expuesto. El reportero, si suelta el micrófono o se voltea, pues nadie sabe que está narrando, que está diciendo algo en un micrófono. Pero el camarógrafo no se puede esconder, es muy visual, lo ven de diferentes lados, y eso pues conlleva mucho riesgo, riesgo que muchos de mis compañeros tuvieron, porque mientras yo estaba, lo decía yo con Joaquín, mientras yo estaba en la guerra de Yugoslavia, algunos otros de mis compañeros estaban en Irak o en Irán, o en Afganistán, o en Nicaragua, o en El Salvador, cubriendo conflictos que ahí se desarrollaban. Recuerdo mucho a Gilberto Medina, que él le tocó cubrir Somalia, y que en Somalia, para los que vieron la película famosa de La caída del halcón negro, ahí estuvo Gilberto Medina con el ingeniero Víctor Díaz Ceballos y con Alberto Peláez. En otros lugares estuvo Jorge Pliego acompañado con Lalo Salazar y también con Alberto Peláez. Pasaron por Afganistán y por Irán, por Irak, Raúl Guzmán, José Luis Mendoza, que estuvo con Gregorio Meraz también en esa zona. Es decir, Armando Camarena lo único que hizo fue expresar la visión que tuvo en estos lugares, pero con la idea de que la gente pensara no en Armando Camarena, sino en el camarógrafo de noticias que se juega la vida por cumplir con el encargo que le dio la empresa. ¿Cuál era el encargo? Contar la historia de lo que sucedía en esos lugares. Y por fortuna estamos bien, estamos pudiendo platicar en esta época ahora de este tipo de cosas que nos sucedieron. Yo soy solamente un pequeño grano dentro de un gigantesco mar de gentes que estuvieron en esos lugares, y gente que no estuvo en esos lugares de gran apoyo, como editores, postproductores, musicalizadores, que hacían que nuestro trabajo tuviera más relevancia. Es decir, el camarógrafo de noticias sí es el que se expone, sí es el que está en el lugar, pero detrás cuenta con un gran equipo de profesionales que hace que su trabajo
sea visto por millones de gentes, tanto en México como en algunas partes del mundo, ¿no? Esa es mi historia, Polo. El libro, gracias a Dios, vio la luz hace casi un año y bueno, pues es muy satisfactorio ahora poder comentarlo con queridos amigos como ustedes, que también me brindan. Nada más te iba a decir, Camarón, te iba a decir que ahorita que estabas hablando de los camarógrafos, me acordé ayer, antier, en Gaza, se mataron a seis camarógrafos y ayudantes de los reporteros y en un asesinato horrible de los judíos, pero pues así es, Camarón, se juegan la vida todos los días y un gran reconocimiento para ellos desde aquí, desde los dinosaurios, porque como quiera que sea, aunque sea en otra parte del mundo, son nuestros compañeros, nuestros colegas, ¿no? Y estamos todos expuestos aquí en esto. Y Camarón, mira, yo lo que te quisiera pedir, ahí tienes algunos recuerdos de lo que hiciste como camarógrafo, y me gustaría que me leyeras así párrafos de los que te acuerdes, o más bien, como los viviste, los tienes hasta sin leer, pero que te acuerdes de los que significan algo para ti. Mira, Pablo, muchas gracias. Te agradezco mucho esta gran oportunidad. Quisiera agradecer primero, porque así inician todos los libros, a Abram Sabludowski, que me dio primero el favor de su amistad y el honor de aceptar escribir el prólogo del libro. Es un prólogo muy sentido, que yo aprecio mucho, porque Abram Sabludowski estuvo conmigo en la guerra de Camboya. Muchos no creían que el hijo de Jacobo se fuera a ensuciar los zapatos, se fuera a quedar sin comer, se expusiera a algún bombardeo que tuvimos con morteros. Y esas situaciones nos hermanan con los que están junto a nosotros, porque les recuerdo que el camarógrafo es ciego del lado derecho. Puede ver del lado izquierdo, pero la cámara del lado derecho le obstruye y no ve. Entonces el reportero, en este caso Abram Sabludowski, me cuidaba, me decía qué había de ese lado, y por supuesto mi gran compañero Gilberto Medina, que era mi asistente, y que él, como la voz del grillito en el oído, me decía: atrás de ti hay un niño que anda en muletas, a tu lado derecho tienes a un señor que le amputaron las piernas. En fin, no es el camarógrafo solo, por supuesto su visión es la que está organizando el trabajo, pero también tenía yo los ojos, en este caso, de Abram Sabludowski y de Gilberto Medina, que se jugaron la vida conmigo, y por eso le pedí a Abram que me hiciera el honor de escribir el prólogo, y cuando yo se lo solicité, creo que se tardó como medio segundo en responderme: sí, cabrón, yo lo escribo, pero quiero leerlo. Entonces le mandé una copia, la leyó, me escribió el prólogo, me llamó y me dijo: estás loco, es sensacional lo que escribiste, porque no solamente es para tus nietos, también es para los míos, me dijo Abram, porque de esa manera mis nietos, leyéndote, saben que su abuelo estuvo a un lado tuyo. Entonces es un gran reflejo para todos los profesionales de las noticias. En este caso hablamos de cosas tristes, de guerra, pero el libro tiene muchas otras cosas más, Polo. Sí. Tiene historias como la de un payasito que conocí y que un tiempo después me avisaron que tenía leucemia. Y pues fuimos a hacerle un reportaje a su casa, y tuvo este chico la gran fortuna de que ese reportaje que habíamos hecho fuera transmitido en Canal 2 en horario estelar, en un programa que se llamó Cantando por un Sueño, y donde el premio era un trasplante de médula ósea que ganó Pinolillo, y que a la postre con ese trasplante salvó su vida. Pinolillo ahora es un estudiante, un gran estudiante
que casi va a ser ya egresado del Politécnico en la carrera de ingeniería. Entonces, es una gran satisfacción, Polo, saber que a veces, gracias a tu trabajo, alguien tiene una segunda oportunidad de vivir, como la tuve yo en Irak, en Yugoslavia, o en Camboya, o en Nicaragua, o en El Salvador, donde después de situaciones difíciles, puedo platicarlo a la distancia y darle primero las gracias a Dios por mantenerme con vida. Y bueno, pues el libro aquí está, pues lo tiene muchos pasajes. Te mencionaba yo el prólogo, la verdad para mí es una gran joya, porque los que conocieron a Abraham Sabludowski como periodista, como reportero, como conductor de noticieros, sabían de su gran pluma, de su gran corazón, de su bondad, y eso lo expresa Abraham en el prólogo. Esa es la imagen de Abraham cuando cubrimos unos documentales en China en 1985. Y entonces, bueno, eso le dio una gran vida al libro, le dio una prestancia y le dio gran credibilidad, porque Abraham fue de los periodistas con mucha credibilidad, y que, para desfortuna del periodismo en televisión, se retiró temprano, y pues ya no participa en nada referente al periodismo, pero de que es un gran personaje, y que escribe con una sutileza y con una delicadeza que la verdad conmueve, ¿no? Sí, estoy muy agradecido. Y en la contraportada yo le pedí a otro gran amigo mío que él no estuvo en esas cosas, pero que es un gran productor de televisión, que se llama Daniel Lasky, Daniel. y que tiene una gran visión y un tipo muy inteligente. Yo le pedí que me hiciera el honor de escribir la contraportada del libro. Y él escribe algunas cosas que cada vez que tomo el libro y le doy una leída, me saca una lágrima por las cosas que dice de mí, porque además habla de mis nietos, ¿no? De mi Amaya, de Santiago, y menciona a mis hijos y a mis nueras, y bueno, la verdad es que lo hizo de una manera muy emotiva. Dentro de todo eso, el libro tiene historias como, así sin buscar, la primera que puedo encontrar aquí, Polo, sería la de El Maratón Náutico del Río Balsas. Yo cubrí No, el pues maratón. mira, Camarón, yo conozco exactamente, pues, estas cosas que hacías, y no es, tú me conoces, Camarón, siempre estoy criticando lo que se dejó de hacer. Ayer precisamente tenía una plática con unos compañeros, con un compañero que viene, él entró a trabajar en 1955, ahí te imaginarás, en radio, ¿no? Y hasta la fecha sigue trabajando, tiene 70 años, acaba de cumplir 70 años de trabajo en lo mismo, y adora la televisión. Y ayer le decía yo, ¿cómo sientes esto? O sea, él se llama Pablo Farril, y dice, no, dice, es que no sabes, Polo, yo quisiera tener más años de vida para seguir trabajando en esto, ¿no? Porque lo adoramos, porque lo sentimos, porque somos gente de otro planeta, venimos de otra parte, ya la gente de ahorita no nos entiende. Y ayer le decía yo, fíjate que hay una chava que está en el noticiero de Express, trabaja con Esteban Arce, y entonces estaba haciendo un reportaje en Nezahualcóyotl. Para empezar, ya sabes las preguntas que hace, ¿no? Oiga, ¿y usted salió afectado aquí? Dice, no, güey, se me regó, Me premiaron. y dice, no, este señor tiene 81 años, ¿no? Este señor tiene 81 años y tiene una deficiencia, pues en su cuerpo, pero además el agua terminó con sus medicinas y terminó con su comida. Todo se le echó a perder y no hay nadie que le pueda hacer un mandado, que pueda salir, y se corta la imagen. Y la reportera, vámonos a otra cosa, con una sonrisa, ¿no? Con una sonrisa, que si yo hubiera estado ahí en el estudio o con el reportero, no sé qué hubiera hecho, Camarón.
pero la verdad es que te digo, somos gente que venimos de otras partes, porque en ese momento me quedé pensando, ¿qué no estás viendo, güey? Que necesita ayuda, restablezcan la llamada como si fuera con la presidenta, restablezcan la llamada para que la gente le diga, a ver dónde vive, a ver qué le podemos servir, qué clase de medicina, todo esto lo hacíamos, camarón, lo hacíamos tú y yo, porque tú en la cámara y yo produciendo, oye, no puedes dejar esto, no lo puedes dejar. A mí me tocó una parte, ¿te acuerdas cuando hubo un asalto en un banco? Que un reportero se entregó en lugar de la chava. Dijo, yo me voy en lugar de la chava. ¿Sí te acuerdas? Recuerdo otro, pero Polo, quiero decirte que nosotros, aparte de nuestro trabajo, también cumplíamos con esa labor social de apoyar y de ayudar. Mira, Polo, yo nunca estuve, por ejemplo, en un huracán en progreso. Estuve en un huracán cuando ya pasó. Y me tocó en Tabasco, en Villahermosa, y conocí a una madre soltera que había perdido todo en su casa y la habíamos entrevistado en un albergue y cuando la vimos que se fue para su casa la fuimos siguiendo y llegamos a su casa y ella fue muy lista porque el refrigerador lo subió arriba de la mesa y su televisión las puso arriba de la mesa. Todo lo demás echó a perder, los sillones, cositas que tenía la señora. Y no nos fuimos de ahí hasta que mi compañero Gabriel Álvarez y yo cargamos sus muebles y los acomodamos en el lugar donde la señora nos había indicado, porque no se trataba de llegar, grabar, sacar nuestra nota y dejarlos ya a que ellos se arreglaran solos. Si ellos ya nos permitieron pasar a su casa y tener su historia, nos correspondía a nosotros ayudarle un poco por hacerle menos difícil ahora la labor de la limpieza y de la acomodada de los muebles. Entonces no salimos de casa de esta señora hasta que no le ayudamos a bajar el refrigerador, limpiarlo, bajar su televisión, acomodarla en una mesita, en fin, eso lo hacíamos antes, Polo, pero yo creo que es por algo que muchas veces yo te he comentado, teníamos pasión por lo que hacíamos y pasión por la gente. El contar historias ya la traíamos dentro de nosotros, pero después de contar la historia de la señora, olvidarla y dejar que ella tenía una pequeñita de 7, 8 años de edad, ¿cómo iban a bajar ese refrigerador de la mesa? No, déjame te digo, mira, aquí se trataba, mira, de que pero es que no les dan chance, tampoco no es culpa de ella, no les dan chance a que ellas piensen, que sean humanistas, que digan, ay carajo, sí me está doliendo lo que le está pasando a este señor, espérense, no corten, volvemos con el señor porque claro. a mí me interesa, ¿no? Sino que claro. Corte, ok, no, como si no hubiera pasado nada, vámonos a una entrevista, hay un incendio allá en España, ¿no? Y con unas sonrisas que dices, no, para todo se necesita ser pues un poco más serio, te lo juro. O sea, y me dio mucho coraje porque ya no se hacen las cosas como que, pues no pasa nada, allá está el señor, ¿no? Al rato, yo me quedé precisamente al rato en el siguiente enlace con el siguiente conductor, vuelven a hacer lo mismo, pero no pasa nada porque nadie recibió la ayuda, o sea, vengan a ayudarles a este señor, vengan aquí, échenle la mano, no hay quien le vaya a traer la medicina, o sea, alguna autoridad que se presente y le diga, a ver qué clase de medicina necesite, yo se la traigo, o alguien de por ahí, ¿no? Ya no hay. Polo, yo digo que ahora nuestros reporteros se autolimitan. ¿Será? Solitos, les da miedo que los vayan a regañar o que vayan a perder el trabajo por una acción humanitaria. La verdad es que antes no éramos así. Antes hacíamos justo lo que tú dices. El señor necesita, señores, miren, estamos en este lugar con fulanito de tal, el señor tiene tantos años y requiere de una medicina para el corazón y no tiene dinero porque perdió todo. Le pedimos a las autoridades si pueden ayudarnos. Eso se hacía antes, Polo.
me tocó verlo 2 o 3 veces. Entonces, creo que han cambiado muchas cosas no quisiera decir que se han deshumanizado, pero sí creo que, con todo respeto lo digo, ahora hay mucho pendejo haciendo noticias. Oye, se necesita un doctor, a ver, necesitamos un doctor. Si tienen ahí un señor de 81 años que no puede caminar, que se le acaba de morir su mujer, hacía como un mes, que no tiene comida, que se pasó 2 noches ahí queriendo sacar el agua y no puede caminar, dices, no manches. Y entonces ya pasó la nota. Y así como eso, pasan muchas cosas, camarón, muchas. O sea, como que ya no hay nada que te mueva a ti como trabajador de la televisión, si no sientes feo, porque te digo, pues ellos en la comodidad, ya conocemos el humor de Esteban, ¿no? Ya casi se iba a corte comercial y él, como si nada, siguió bailando y le valió madre lo que estuviera sucediendo allá, pero nosotros conocemos ese humor. Él no es un comentarista de noticias, él es medio payasito de comedia, ¿no? Siempre ha sido lo mismo. Pero los que dan noticias tienen la obligación de decir, espérame, ahora, siempre llevan mucha prisa, camarón. ¿Por qué tanta prisa para dar una nota? Mejor que no la den. ¿No? Por lo que creo que lo que dejó de pasar es que nuestros reporteros se involucraban en las notas y ahora ya no lo hacen. La nota era hasta el final, o sea, contar una historia, pero hasta el final. Sí. Ahora, pues ya el señor ya me permitió grabarle 1 minuto, 2 minutos donde me cuenta su historia, pero ahí se quedó ya, no hubo final de esa historia. ¿Qué pasó con el señor? ¿Tuvo medicinas? ¿Se murió a causa de no tenerlas? Ya no lo sabemos, Polo, pero sí vimos lo que tú comentas, que sonríen después de dar una nota de ese tipo, ¿no? Creo, con todo respeto lo digo, que a muchos de los reporteros que salen de cuadro en la televisión y los mandan a hacer alguna notita, les falta calle, les falta darse un baño de pueblo, entender el pueblo, ¿no? Alguna vez vi a una reportera de estas de las que estamos hablando, donde un tipo las albureaba y no entendían ni jota y se reían de lo que les estaban diciendo. Antes el mismo camarógrafo respondía y le decía, mira, te están diciendo esto y esto, responde por favor, porque no puedes permitir que te hablen. Para que no quedes como tonto o Así tonta, es. ¿no? Y cuando hubo algún Apolo que decía, aquí hacemos la entrevista porque aquí digo yo. Y yo decía, cariño, pero aquí estamos a contraluz, no va a salir bien. Si nos volteamos o lo hacemos en aquel lado, nos queda mejor. Me respondió, aquí quiero. Y le dije, tienes toda la razón, ten tu micrófono y haz tu entrevista. Por supuesto, la que da la cara en la televisión eres tú y la pendeja vas a ser tú. Solo te pido un favor, no menciones que yo vine contigo porque me van a decir, oye, ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué no le dijiste? Exactamente. Entonces le pedí de favor que no me mencionara y como que agarró la onda y dijo, bueno, creo que tienes razón, ¿dónde quieres que la hagamos? Le dije, yo prefiero de este lado, pero si tú no quieres, a mí me da lo mismo. Te voy a platicar rápido una ocasión. El güero estaba, cuando hacíamos siempre en domingo, güero, no sé si te acuerdas, una cantante llegó ya pasada de copas. Ya estaba muy cuete y estaba cantando una canción y cada vez que se movía se iba como a caer, ¿no? Como a caer así, se iba de lado y se le fueron las piernas así de repente y se iba para acá. Y te lo juro que los camarógrafos hasta como que cerraron las cámaras así, la 1 y la 3, ¿no? Para cobijarla, para que no se viera que se fuera a dar un marranazo. Yo lo único que hice fue quedarme en medio, ¿no? Después te digo a ti quién era el nombre de la cantante, por si se venía por enfrente, porque la vi dañadísima, ¿no? Pero eso pasaba, ¿por qué? Porque estábamos ahí, o sea, yo digo, ¿cómo es posible que si estás viendo una cosa que está pasando, no pongas un remedio? Mira, ahí te va otra. Cuando vino Chicago a México,
empezaron a saltarse en el auditorio los estudiantes, la gente, empezaron a aventarse y todo, ya se iba a convertir en un desmadre. Y había un chavo que trabajaba con Luis de Llano. ¿Te acuerdas del Bob Naranjo, del Bob Orange? Del Bob Orange. Bob Orange. ¿Y qué crees que hizo, camarón? Agarró el micrófono, ¿no? Y pidió que le dieran el sonido y empezó a decirles, no sean gachos, cabrones, así hablándoles como hablan todos ellos. Dice, ya no nos van a dar chance otra vez de hacer un concierto así, no se porten así. O sea, les empezó a hablar hasta que, mira, yo les pido que siéntense, porque esto se va a convertir en un caos. Se sentó todo el mundo se sentó. Pero es gente que está ahí y que sabe dominar y que tienen la voz, pero ahorita ya no hay nadie. Ahorita les vale madre, yo me salgo corriendo y a ver qué pasa, ¿no? Es lo mismo que nos pasaba cuando medio temblaba ahí. Los primeros que salían corriendo, pues eran los que estaban ahí cerquita. No decían, espérense que se levante el conductor o esto, ¿no? Los primeros que salían corriendo eran los que estaban afuerita, pues, ¿no? Ahora no, ahora yo veo que las cosas, te digo, ya cambiaron mucho, ya no son tan humanos, ya no les vale gorro, cada quien hace su reportaje a su manera, bueno, te voy a decir otra cosa. Yo les voy a platicar un caso aquí en Matamoros. Fueron a hacer un reportaje al río Bravo, y grabaron todo el procedimiento para cruzar el río. Solo que cuando una persona tocó el río y empezó a avanzar, se los digo así de fácil, se ahogó. Toda la escena del ahogamiento, no se perdió ningún detalle. Y excelente la nota, cumplió con su trabajo, pero qué tristeza, llegando al canal lo corrieron. Así de fácil. Cabrón, ¿por qué no le dio la mano en lugar de grabarlo? O abro la toma y la dejo corriendo y voy bueno, la verdad es que suelta la pinche cámara y ve por él. No seas inhumano, cabrón. ¿Cómo te vas a poner de que no la vas a sacar? No la saques, cabrón, pero no puedes sacar eso al aire. Al aire lo ve la gente y lo menos que va a hacer te va a mentar la madre. Sí. Y lo menos se merece. ¿no? Pero sí fue un caso muy sonado porque sí. Luego se filtró por algún lado y se ve completito cómo se empieza a subir, se desespera, los manotazos. No, y grave y grave. Y le hacía zoom, no mames. Sí, ya casi hacía un musical. No, yo te digo, pero fíjate, ya vámonos más lejos. ¿Tú has visto alguna autoridad ahorita en todos los encharcamientos que hay, en todas las organizaciones que hay? A ninguno. No hay un solo, ni alcalde, ni gobernador, ni nadie. O sea, todos esperando que llegue el camiones Vector o Vector, ¿no? Los Vector. El Vector. Oye, no hay pero ninguna autoridad. Ya sacaron a 2 policías nadando en el viaducto y quitando las coladeras. Pero dos gorditos que ya no podían ni con su alma, que ¿para qué se meten a nadar, no saben nadar, ¿no? Y no tienen el aire no tienen ¿qué te dije? La condición. La condición física para estar ahí. No sabían nadar. Ya se andaba ahogando uno de ellos. Se vino caminando y agarrándose de la pared porque dijo, no. Pero me imagino que ese policía pesa como 120 kilos. Pero yo te digo las autoridades. Yo recuerdo, y no es por comparar, ellos sí comparan que los de atrás, pero había inundaciones en donde veías a las autoridades, sobre todo al presidente, con sus botas puestas ahí, ¿no? Y chaquetones largos, mojándose los pies, ahí viendo, y quítenle, y pónganle, y no sé qué. Porque antes, no sé si te acuerdas, Camarón, pero iba un presidente en campaña, o un presidente del PRI sobre todo, y pintaban hasta el pasto, en segundos, ¿sí?
barrían todo, terminando eso, ¡pum! Nosotros estábamos ahí, pues, y veíamos todo el desmadre, otra vez toda la basura que dejaba. Así le hacían. Cuando llega el presidente a un evento de estos, se pone a trabajar todo el mundo. Pero aquí no siquiera hacen su aparición, no hacen su aparición. Nadie. No, mejor no van. Los están dejando en el abandono. Y hay mucha gente, de verdad, ya muy cansada, con muchos años encima, y que se están muriendo. La verdad, la gente está, pues, ¿qué te diré? Desamparada. Cada año les llueve, cada año pierden sus casas, sus muebles, todo. Pero aparte, es un olor el que hay en las casas a pura caca. Sí, porque son aguas negras, Polo. No es el agua que llovió o la que iba corriendo y se metió a tu casa. Bueno, pues era. El drenaje se llena y lo que sale son aguas negras, que son los que se meten a las casas. Y imagínate después las infecciones que tengan las familias que viven ahí. Sinceramente, yo creo que antes estábamos peor cuando estábamos mejor, ¿no? Sí, pues es que esa es la palabra. Hablando de la televisión, Polo, yo creo que es el mismo caso. A muchos de los conductores les falta calle, les falta humanidad, les falta esencia periodística. Recuerdo mucho a algunos de mis compañeros reporteros cuando eran nuevos, nos preguntaban, oye, ¿por dónde va la nota? Y ya le decías, no, pues la nota va por aquí, puedes entrevistar a fulano o a mangano, y te lo agradecían, y era parte de la experiencia y de su aprendizaje, y con el tiempo ellos te la volteaban, te decían, mira, vamos a hacer esta nota por esto y por esto, vamos a entrevistar a fulano para esto y para esto. Entonces, los veías ya con mucho agrado porque decías, entendió bien cuál es nuestra labor, ¿no? Informar y contar historias. Creo que ahora se ha perdido, Polo, los mismos camarógrafos. Si tú pones monitos, está bien, hay monitos, ya salió la nota, ¿no? Pero no te dice nada, no te cuenta nada. Y con todo respeto lo digo para los compañeros que ahora hacen el reporte urbano, que es todo el día hacen lo mismo. Y van porque chocó una camioneta y la otra tiró un árbol y aquí hay un bache. Y esas son las notas que estamos cubriendo ahora, ¿no? No hay una nota de los científicos de la universidad que están haciendo, que inventaron un nuevo aparato para los edificios para temblores y es una plataforma gigante donde le dan algún movimiento para compararlo con un sismo de diferentes grados, o en el Politécnico, ¿no? Que los estudiantes inventaron con un teléfono una alarma para que si te lo roban, pues tú marcabas ese teléfono y pudieras localizar tu coche. Ya no se hace nada de eso. No, No vemos cultura, se ve muy poca. O sea, a lo que nos han acostumbrado es a meter el concierto de un cantante que tuvo una dificultad y se van más por la nota roja que por la verdadera nota, ¿no? Entonces, creo que ya se dejó mucho de lado la información, la cultura y el entretenimiento por nada más salir en la tele, ¿no? Me parece que es el único objetivo de algunos, salir Bueno, en la Armando, tele. pero debe de haber un responsable. ¿A quién le echas la culpa? ¿Al que produce, al director? ¿A quién le echaría la culpa de esas limitaciones? Vamos, mira, Rogelio, para hablar en no otro podríamos, idioma, de ese no tipo de podríamos pendejadas. culpar a nadie porque no sabemos si quizá esas son las órdenes que tengan. Exacto. Todo Exactamente, es como dices tú. todos son equipos. Todos son equipos, mira. Pero ¿quién los Antes limita? mandaban a un director de cámara, al camarógrafo y hasta al productor. Y se hace un equipo. Luego ellos llevaban un asistente, el asistente el del camarógrafo, el camarógrafo y a lo mejor hasta una chava ahí que fuera de asistente de producción. Entonces era mucha gente, era un equipo el que iba. Ahora no, como no quieren pagar, pues nada más va el camarógrafo
y ya nadie le dice, ellos se sienten capaces de hacer lo que sea, porque nomás tienen al camarógrafo y al reportero. Me paro aquí, échatela. Y al camarógrafo le vale madre donde se le eche. El reportero le dice dónde. Me la voy a echar aquí frente al bache, ¿no? Con riesgo hasta de que se le lleve un coche. Porque hasta eso tienes que cuidar como camarógrafo. Espérate, no, güey, no te pares ahí porque te puedes hundir. ¿A cuántos les han pasado camarón que se han hundido ahí? Que creen que es un charquito y es una albercota, ¿no? Sí, recuerdo una muy famosa de un reportero de Azteca, ¿no? Que camina en un charco de agua y de repente se desaparece, ¿no? Pero Pues es lo que muchas te digo. veces eso sucede porque no le hacen caso al camarógrafo. Mira, como camarógrafo, Polo, lo primero que yo entendí es que el reportero no es la nota. No. El reportero no es la nota. O sea, mi nota es esta y me dedico a esa. Y si para vestir la nota puedo sacar a mi reportero junto a la nota para darle presencia al noticiero, al canal o al programa de lo que se trate, lo hago. Pero eso no es lo importante. Lo importante es la nota. El reportero no tiene ninguna importancia en la nota hasta el final, cuando la escribe y la presenta en la televisión. Cierto. Aquí dice, voy a leer un comentario de Alberto Hernández de Cachanilla. Dice, es verdad lo que dice el invitado del Canal 4, mal llamado Foro TV, pasan lo mismo y repiten las noticias que si está encargada tal calle, etcétera, encargada, sí, tal calle, etcétera. Acá porque no hacen un reportaje de calor, tienen muy centralizado eso, creen que son los únicos y no salen de su entorno. Luego dice Daniel Flores, dice, hola, excelente tarde, noche, dinosaurios, saludos de la hermana República Iztapalapa, y Alberto Hernández nos dice, hola, dinosaurios, en la tele, 50 años, nos está viendo desde Mexicali. Pues fíjate que yo sigo insistiendo, no es que yo esté en contra de Televisa, y ahí aprendí, pues a base de muchas cosas aprendí a medio trabajar, porque no te voy a decir que era un excelente trabajador, pero aprendí que a las cosas se tenían que hacer ahí, que no había tiempo de estar haciendo tonterías, ¿no? Imagínate y aún así pues que trabajábamos con toda la camiseta bien puesta, pues te hacían lo que te hacían, ¿no? Llegaba un jefe y decía, ya corten ya está viejo, ya está grande, o que se vaya, total, nomás porque nos cae gordo, porque viene de otro equipo, porque ni siquiera es de aquí, porque venía de San Ángel, o venía de Santa Fe. Hay jefes que, como dice Camarón, les falta calle también. Si tú estás en el confort, Camarón, como jefe, sentado en una oficina, y se refleja el que también está en el confort, es el conductor, presumiendo su ropa que usa, ¿no? Porque ahora las visten en Liverpool o las visten en Shein, no sé dónde se vistan, pero parece que están modelando, no que están haciendo un trabajo, como decías tú, Camarón. La nota no es el conductor o reportero, la nota es la nota, pero ya no saben sacar una nota, no la saben sacar. Mira, por lo recuerdo, hace muchos años, Televisa trajo a un tipo de San Diego, me parece que del Canal 4 de San Diego, Pete Fuentes, a dar unos cursos a Televisa. El tipo cobraba, y por supuesto cobraba muy bien por darnos cursos a los editores, productores, camarógrafos, y nos reunieron en el Mofle, en un salón, y el tipo nos enseñó algunos reportajes. El primero que nos enseñó era una cosa maravillosa, un reportaje sobre el genoma humano. Cuando terminó el reportaje nos preguntó qué nos había parecido. Me preguntó a mí directamente y por supuesto le contesté que me había impresionado mucho, que para mí era un gran reportaje. Pero siendo camarógrafo me interesaba mucho saber cuánto tiempo te tomó hacer ese reportaje. Y me dijo como 30 o 35 días. Y yo me sonreí. Y me dijo, ¿de qué te ríes? Le respondí, es que lo que yo hago en la mañana pasa en la tarde o en la noche.
Yo no tengo 30 días, ni siquiera 5 para hacer un reportaje. Lo que hago en la mañana pasa en la noche. Y después presentó un reportaje de una pareja de viejitos norteamericanos que se habían ido a vivir a Mexicali y habían montado una casa hogar para niños de la calle. Terminó y me volvió a preguntar, ¿y cómo lo viste? Y le dije que muy bien, que me había gustado, que habían hecho un stand-up ahí muy interesante, pero que no era mejor que lo que habíamos hecho algunos aquí en México. Y me dijo, sí, pues enséñame un trabajo de los que haces en la mañana y pasan en la noche. Fui a mi locker, saqué un cassette que tenía yo guardado con algunas notitas que yo había hecho y le presenté un reportaje sobre las pirámides de Teotihuacán. Un investigador, un científico japonés, había abierto un hoyo en la pirámide de la Luna y se habían metido y habían encontrado un esqueleto, se supone que de un dignatario, porque había muchas joyas y muchas cosas. Y le hice el reportaje, iba yo con una chica, Azucena Mendoza, y hicimos un reportaje muy bonito y se lo presenté y me preguntó, ¿de dónde sacaste la música? Y le dije, no, pues le pagué 20 pesos a un güey que vendía flautas y lo puse a tocar y le pagué 20 pesos. Y le grabé la música y con eso lo musicalicé. Y me dijo que el reportaje le parecía muy bueno, pero que me había faltado ver los pies de la reportera alejándose de la pirámide. Y estuve de acuerdo, le dije, sí, tienes razón, la verdad es que no lo pensé. Y después le presenté un reportaje con Susana López Peña de un aviario donde tienen aves en peligro de extinción. Y le presenté el reportaje, le comenté de Susana, que era una reportera nueva, de nueva generación, pero que era muy inteligente y muy avispada en su chamba. Y cuando termino el reportaje, prenden las luces y ya empiezan a aplaudir. Y de pronto Pete Fuentes, buena persona, me llama, me abraza, me felicita y me dice, lo que pasa que mi curso es para principiantes y tú ya eres avanzado. Y yo digo, Polo, si había gente avanzada en Televisa, en producción, en edición, en camarógrafos, ¿por qué no utilizar a esos camarógrafos a dar esos cursos? Pero creo que a Televisa nunca le interesó porque pues nunca vi. Yo di cursos en Televisa, recién había terminado el curso que yo había escrito a solicitud del presidente de Noticieros y me mandaron a dar un curso a Guadalajara y luego a Piedras Negras y luego en la Ciudad de México. Pero salvo eso, jamás escuché que fueran a hacer otro curso con gente nueva, con editores nuevos, con productores nuevos. Entonces no sé por qué a Televisa no le interesó utilizar a su misma gente para crear la escuela que ya se estaba perdiendo, Polo. Te recuerdo que yo soy de la tercera generación de camarógrafos de noticias. Yo llegué después de que estuvieron ahí Benito Pliego, Rodolfo Colorado, Julio César Cadena, Alberto Madrigal, Julio Cámara y algunos otros. Después siguieron Roberto Rubalcaba, Henry Stone, Oscar Gallegos, Oscar Sánchez. Y después ya venimos el grueso de compañeros donde los noticieros en televisión hace un boom y entonces hay noticieros en varios canales y a la misma hora y teníamos que cubrirlos, digamos que para dos noticieros, pero con imágenes diferentes. Teníamos que hacer mucha imagen para que no fueran iguales las notas, ¿no? Se hacía en punto y se hacía 24 horas de la tarde y 24 horas de la noche y luego Ricardo Rocha más noche, pero las notas tenían que ser diferentes y para eso teníamos que hacer mucha imagen. Eso ya se perdió, por lo esa escuela se fue olvidando y ya no más quedan los rezagos de los últimos chavos que trabajaron con nosotros como asistentes y que ahora tienen la batuta, pero que pues ya no son suficientes para enseñarle a todo el grueso de los camarógrafos. Creo que eso está pasando.
nos tenemos que ir. Gracias, Camarón, gracias, Güero. Hay mañana les mandaré el link para seguir platicando acerca de esto. Órale, con mucho gusto, Polo. Yo creo que a partir de las 2 les mando el link. Mañana Gusto, hacer Polo, otro sí. o dos. Y saludar Estén a bien. todos los dinosaurios y pedirle a la gente que manden sus estrellas para los dinos. Buenas noches, muchas gracias. Aquí se va a despedir esta chica, porque Amigos de Dinosaurios en la Tele, en esta ocasión me encargaron decirles que tenemos nuevos retos, los cuales no los podemos completar sin su ayuda. Es por eso que estoy aquí solicitando su apoyo. ¿Y cómo es eso? Bueno, nos piden una cantidad de estrellas que debemos reunir y aquí es donde requerimos de su ayuda. Tenemos una cuenta Spin Oxo, mediante la cual nos pueden apoyar mandando estrellas para seguir teniendo este espacio que finalmente es de todos. Les voy a dar los datos de Spin Oxo. La cuenta es 4217 4700 9169 8031. Va de nuevo 4217 4700 9169 8031. No lo olviden, sabemos que contamos con ustedes. No es necesario grandes cantidades, solo el espíritu de aportar. Muchas gracias por su atención y sigamos disfrutando de el programa. gracias. Nos vemos, gracias.